¿Volviste? ¿Me envío? Listo. Hola, muy buen día a todos mis hermanos en la dispersión. Que la misericordia, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea derramada sobre todos nuestros hermanos en la dispersión. Estamos transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos en la dispersión. Saludos a nuestros hermanos también que nos miran a través de las otras redes sociales como TikTok, Facebook. Estamos transmitiendo a través de 2 canales en Facebook, Hermano Fausto y Un Misionero para Cristo, y también en el canal principal Brother Fausto, y en el canal secundario también de YouTube, Un Misionero para Cristo número 2, así como también las diferentes plataformas en las cuales queda registrado las transmisiones. ¿Ya volvimos? Sí, ya volvimos con... Hermano Edith, te mando un fuerte abrazo. Contéstame si se escucha muy bien. Ya volvimos. Paz de Cristo a todos los hermanos en la dispersión. Vamos a dar comienzo hoy. El día de ayer, me sentí muy gozoso por la palabra ayer, cómo concordaba el Espíritu con nuestro hermano José Luis Valle de Iztapalapa, acerca de la unción, de ser ungido, de querer y anhelar esa unción. Y hoy vamos a hablar, como les prometí la vez pasada, acerca del libro de Hechos. Vamos a tratar de hacer un pequeño paso por el libro de Hechos, hacer un estudio de cosas a veces que dejamos por alto, pasamos por alto. Simplemente hay gente que agarra el libro de Hechos, lo lee y no entiende muchas cosas, o simplemente se pierde a veces en esos detallitos, esas preguntas que deberías de hacerte y entender aún más la palabra de Dios, cómo se iba confirmando cada vez que ellos hacían algo, cada vez que ellos miraban algo, la escritura misma se iba cumpliendo en sus propios ojos, y ellos se gozaban por eso, porque la palabra de Dios era viva en ellos. Eran el cumplimiento de esas escrituras, lo que anhelaban ver los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Ageo, Joel, todos los profetas, todos los siervos de Dios, Enoc, Moisés, Abraham, David, todo aquello que estos hombres de Dios habían profetizado y habían hablado acerca del cumplimiento del Mesías, del Salvador, del día del Señor, del día de la redención, lo estaban viviendo los apóstoles, lo estaban viviendo los discípulos. Y la buena noticia es que nosotros también la estamos viviendo. ¿Cómo estás, mi hermano Jesús? Muy buen día. ¿Qué tal este principio de semana? Muy buenos días, hermano Milton. Muy bien, gracias a Dios. Empezamos con fuerza, con ganas, y mandando un saludo a todos los hermanos en la dispersión. Que nuestro Señor Jesús sea bendiciendo sus vidas, hermanos. Así es, también un fuerte abrazo a todos mis hermanos en Ciudad de México, a mis hermanas en San Diego, California, a mis hermanitos que nos están escuchando ahí en Chicago, fuerte abrazo para ellos, a nuestros hermanos en Atlanta, en Miami. Veo a mi hermano José Uriel Gómez, perdón, te puse José. Hermano Uriel, un fuerte abrazo hasta allá a Toluca, a nuestros hermanos Diego Méndez allá en California también, a la hermana Johanna Olvera, nuestra hermana en Argentina, a mi hermana Georgina Duete, un fuerte abrazo. A todos los hermanos, a nuestra hermana Elsa Omansor, si no me equivoco, estás en Bolivia, a mis hermanos en Ecuador, a mis hermanos en Colombia, un fuerte abrazo a todos los hermanos. Mi hermana Aida Ponce, paz de Cristo sea derramada sobre ti. Y nuestros hermanos en Puerto Rico, vamos a ver quién más se ha reportado. A nuestros hermanos en Bogotá, Colombia, un fuerte abrazo a la hermana Marlene también, paz de Cristo sea derramada sobre ti. Y a todos los hermanos en la dispersión Buenos Aires, nuestra hermana Ana Díaz, paz de Cristo sea derramada sobre ti. Y a todos los hermanos también que nos están viendo y sintonizando a través del TikTok, también paz de Cristo sea derramada sobre sus corazones. Libro de Hechos. Yo puse ese tema, ese título, Hechos más que palabras, porque me recuerdo cuando yo tenía 13 años y me empezaba a congregar y me tocó hacer, los que han escuchado mi testimonio en otras ocasiones, me tocó ser una suerte de hermano mayor y padre a la vez para mis 3 hermanos menores, cuando mi mamá, madre soltera, se había separado de mi padre, y mis 2 hermanos mayores se habían ido de la casa y yo era el de medio, pero me tocó ser el hermano mayor, ser ayudador de la casa, comenzar a trabajar desde los 13 años, mantener mis estudios yo con mi propio esfuerzo. Cuando mi mamá me dijo, ya puedes trabajar, ya te puedes mantener, a los 13 años ya portaba yo llave de mi casa como
alguien responsable. Y entonces era el quien cuidaba a mis hermanos, les hacía de comer, les cambiaba los pañales, aseaba la casa, la medida que podía. En la mañana, en la tarde iba al colegio y trataba de hacer las cosas bien, no darle mucha carga a mi mamá. No soy de esas personas a las cuales fui enseñado a ser muy afectivo en la familia, pero sí a no dar problemas, a no dar que pleitos, que andar en borracheras, que andar en esas cosas. Era un muchacho tranquilo. Y entonces yo cuidaba a mis 3 hermanos. Entonces cuando cuidaba a mi hermana menor, que ahora ya está bien grandota, la arrullaba y yo cantaba esas canciones de Marco Witt de adoración que me gustaban mucho, y había una palabra que era una canción que se llamaba Más que palabras. Jesús es más que palabras, es más que una canción, y quiero vivir agradecido por Él, por lo que Él ha hecho por mí. Quiero darle mi vida, quiero darle todo a Él. Y entonces esas palabras que salían, yo las quería vivir, y yendo a la sinagoga, yendo a los cultos, pensaba que lo estaba haciendo, hasta que vi la raya de Jesús, me puse la medida de Él y me quedé corto, porque pensamos que si vamos a un lugar, si nos portamos bien, si no decimos malas palabras, si no bailamos, si no bebemos, si no fumamos, si somos ejemplos, si vamos todos los días, si ofrendamos todos los días, si diezmamos, si ayudamos en lo que podemos, hasta donde podemos, nos conviene, como hablamos el día de ayer, estábamos bien y teníamos ya la salvación, o en cualquier momento la podemos perder por algún desliz, por algún pecado, por algún algo que hiciste mal, algo que te juzgaron mal, o te corrieron de la sinagoga, te expulsaron porque te vieron haciendo algo, o porque tú ya en tu privacidad hacías fechorías, tenías la doble cara, y entonces vivías con ese temor de perder tu salvación. Y cuando yo encontré la medida de Cristo, cuando empecé a leer realmente las Escrituras para poder enseñar a otros, me vi corto realmente a lo que es Cristo, al mandamiento y al llamado que Él nos hace a buscar, a ser como Él, a negarnos a nosotros mismos para que Él mengüe. Y entonces ahí me di con la piedra en los dientes y dije yo, realmente es hora de comenzar de cero. Yo morir y que Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso se hiciese una palabra viva, más que palabras en mi vida, más que solo decirlo, es hechos, hacerlo. Y entonces a eso se refiere el libro de los Actos, en inglés Acts, le dice Actos, los libros Actos de los Profetas, o Hechos de los Apóstoles. Y en griego dice los Hechos de los Apóstoles, que en griego antiguo se dice, aquí no sé leer, praxeis ton apostolon. En latín dice Actus Apostolorum, también conocido como el libro de los Hechos o simplemente los Hechos. Es el 5º libro del Nuevo Testamento, el libro desarrolla la historia de la fundación de la iglesia cristiana, o como muchos conocen o muchos dicen, la iglesia primitiva. Pero la gente cuando dice iglesia primitiva, tú cuando escuchabas esa palabra, iglesia primitiva, ¿qué creías, hermano Jesús? Pues yo creía que era la iglesia de los apóstoles. Ajá, pero mucha gente, mira, cuando la palabra primitiva, porque hay gente que va por las palabras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ponemos un hombre primitivo. Entonces, cuando dice hombre primitivo, la gente asocia esto a una imagen como esta, a un neandertal, a un hombre desnudo, a un hombre barbudo, con lanza, con garrote, que lleva a la esposa a un cavernícola, le lleva a la esposa a la fuerza, la roba, ¿verdad? Entonces cuando dicen la iglesia primitiva, muchos se van y entonces dicen que la iglesia primitiva es la primera, la que era alocada, hacía las cosas por compulsión, eran como Pedro, que le decía que él venía y decía, Señor, no te iré de ti, y ¡guau! Le andaba cortando las orejas a cualquier mal que encontrara por ahí, ¿va? Entonces, esas creencias, y te digo porque yo como cuando era líder de jóvenes, le empecé a preguntar a los jóvenes que creían que era la iglesia primitiva. Entonces muchos pensaban que era esa iglesia, la iglesia que se hizo desde las cavernícolas, desde las eras antiguas. Le dicen, entonces, muchos se quedan con eso, la iglesia primitiva, pero no es una iglesia
cavernícola, sino que es la primera y única iglesia. Esa iglesia no tiene que haber cambiado por más reformas, por más protestas, por más cosas que tú le quieres poner. Es la misma iglesia. Por eso cuando te acercas a un hermano y estás haciendo la justicia, ¿qué es lo primero que te dice cuando quieren acercarse a ti o andar contigo? ¿De qué congregación sois? ¿De qué iglesia sos? ¿A qué congregación asistes? ¿De dónde eres? Y entonces tienes que poderle explicar de que la congregación, que el templo no es un lugar de piedra, que la iglesia no es ese lugar, sino es un grupo, un pueblo de Dios, un grupo de creyentes que creen en Cristo y que forman el templo espiritual de Dios, la casa de Dios hecha para dar servicios al Señor, ministros del nuevo pacto y del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ahí muchos descalificados porque no entienden eso, todavía desean el pacto del sacerdocio levítico y no han venido a la libertad de Cristo. Entonces, los hechos fueron escritos por el médico o boticario, diría yo, en los tiempos de Jesús, de una persona de un discípulo, de uno de los discípulos que andaba con Pablo, el doctor Lucas, o el médico Lucas, no doctor, porque doctor era un maestro en la ley, a esos tiempos le decían doctores en la ley, pero un médico era aquel que sabía cómo devolverle el brazo a alguien que se había sacado tal vez del omoplato, sacarle una muela, cortar un dedo cuando estaba infectado, porque en los tiempos si se te infectaba el dedo o un uñero, era mejor cortártelo que esperar que el uñero se te pudriera y te infectara toda la sangre. Entonces te cortaban mejor los dedos. Por eso cuando Jesús dice que si tu mano es ocasión de caer, mejor córtala que entrar completo al quemadero. Mejor entrar manco al cielo que entrar. Entonces, porque en esos tiempos, cuando había alguna afección en tu cuerpo, en tus pies, en tus manos, o en alguna parte, lo que más hacía la gente era amputarla, porque no conocían los medicamentos, no conocían todas esas cosas, antibióticos, la farmaqueia, el farmacón todavía no afloraba tanto, ¿verdad? Solo era más hechicerías, más encantamientos, más lo daban a los demonios. Entonces, como por ejemplo la lepra, era una maldición. No sé si se recuerdan que en los tiempos de Jesús el estar leproso, el tener la lepra, era un motivo de haber sido maldito por Dios y tenías que ser excluido del pueblo. Y nadie podía tocarte. Es más, el leproso tenía que anunciar dónde estaba él para que nadie se le acercase. ¡Hey, aquí ando yo! Aquí el leproso. Él tenía que acercarse. Y si alguien lo agarraba, lo podía apedrear. Porque él no tenía, como era alguien maldito, no tenía que acercarse a la gente que estaba sana, supuestamente. Salva. Porque salud es igual que salvación. Entonces, los salvos o los santos no podían acercarse al impuro. Y entonces viene el Rey de Reyes, el Mesías venidero, el que trae las buenas nuevas y empieza a llevarse con estos inmundos. Con la mujer que tiene flujo de sangre, que era impura, viene él y ella se le acerca a él y le toca su manto y es sanada completamente. Después de haber derrochado su dinero 12 años en farmaqueia, con un solo toque de su manto fue sanada. Y Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, dice, porque poder y virtud han salido de mí. Y solo con el toque de su manto, sin haberme intercambiado palabras, sin haberle dicho nada, simplemente lo tocó. Y él sintió cuando poder y virtud salieron de él. Y esta mujer, por la fe que tenía, grande es tu fe. Jesús se maravilló de esa fe, ¿verdad? Entonces, Hechos de los Apóstoles fue escrito por el médico Lucas, compañero de Pablo en las travesías. Por eso él era como el que iba apuntando todo. Y los médicos por general tienen ese don de apuntar las cosas, de ser, por ejemplo, como mi hermana Di, que estamos en las charlas y ella apunta todo. Está en la charla, está hablando, pero ella tiene ese de grabar, de retener y después poderlo transcribir y copiarlo bien, así como hermanos otros. Yo no tengo eso, yo estoy escuchando, analizo y digo lo que digo, pero después se me olvida. Pues mi memoria no es tan... O lo guardo bien en el CPU, pero le queda tan atrás que no lo puedo replicar igual. Lo digo en mis palabras. No lo puedo decir tal cual lo dijo, esta persona dijo eso, no puedo.
Hay personas que sí, entonces los médicos tienen eso. Los médicos, entonces Lucas, que era el compañero de los viajes con Pablo, él estaba anotando todas las cosas. Y es más, él es el quien en el libro de Lucas también, el Evangelio según San Lucas, él es el quien lo escribe y se lo escribe porque habían muchos testimonios de Jesús antes de que se hiciesen los evangelios. Había muchos testimonios de Jesús. Entonces Lucas, después de haber corroborado todos los testimonios, él había hecho las averiguaciones, realmente como se debe ser de campo, testimonio de personas y anotarlo. Entonces Lucas hizo el testimonio para Teófilo, y eso es precisamente lo que dice Lucas capítulo 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, le dice, que entre nosotros ha sido ciertísima. O sea, ya tenemos confirmación de lo que ha sido, y es veraz, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, los apóstoles que fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, no es como algunos lo hacen, que solo le dan el chisme y ya, y ¡fum!, sueltan las cosas. Sino que tienes que aprender a ser diligentes. Cuando alguien te diga algo, ser diligente. Por ejemplo, tú no sé si te has fijado, hermano Jesús, que alguien manda en un grupo, manda una noticia o manda algo. Simplemente la agarró, la compartió y la mandó. Vio el título y dijo, uy, esto está bueno, y lo mandó. Pero no hacen con las cosas con diligencia. No ven primero el video ellos, no lo analizan según el espíritu y tampoco buscan el origen, sino que así como lo agarraron, así se lo tiran a alguien. Para ellos, como una papa caliente. La idea de ellos es que lo compartieron y están bien porque lo compartieron, pero no sabes si estás contaminando, porque hay que ser responsables para poderle enviar algo a alguien, ¿verdad? ¿Te has fijado, hermano Jesús? Sí, muchas veces. Y más en estos tiempos que todo el mundo recibe, comparte, recibe y no analizamos lo que realmente es, si realmente es cierto, porque hay muchas cosas que ni siquiera son ciertas. Sí. Y sí, ahí tienes toda la razón. Entonces, Lucas, siendo honesto, siendo meticuloso y queriendo poner todas las cosas en orden, históricamente, y busca desde el origen, se va al origen de donde fueron todas las cosas y va con los testimonios de las personas, y sabiendo que ya era confirmado todo, él decide, yo deseo escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales nos han sido instruidas. Y ahí comienza el Evangelio según San Lucas. Y entonces está el libro número 2, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son diferentes tipos de personas: Felipe, Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, y habla de los pequeños colaboradores y de cómo también los otros hermanos, Santiago, Jacobo el Justo, y cómo decidieron juntar a los apóstoles, cómo mandarlos, cómo lo llenó, y cómo se estaba cumpliendo la profecía frente a ellos, cómo ellos eran el cumplimiento de la profecía sin saberlo. Entonces, igual quiero que tú sepas, mi hermano, que tú eres el cumplimiento de la Escritura en ese tiempo. La pregunta es, ¿será para ti el cumplimiento para bien o serás tú el cumplimiento para mal? ¿En qué personaje de la Escritura serás tú el que está haciéndolo? Ya le verás, hermanito. Es que soy malo para leer rápido. Hay que hablar porque te pedí que... Pásame el... Aquí está. Permítame. Por eso te pedí. Es malo para leer largo, hermano. Ok. Ahora sí. Dice, el hermano está en gira, hermano. Está en gira, está yendo a gira. Lo vas a ver pronto en las transmisiones. No te preocupes, que le verás. Igual estamos transmitiendo nosotros, cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado. Este libro fue escrito, dice, el libro se desarrolla en la historia de la fundación de la iglesia cristiana, o la iglesia de Cristo, sería más que todo. La expansión del cristianismo por el Imperio Romano, después la transformación, o una quimera de lo que hicieron del cristianismo. Los Hechos y el Evangelio de Lucas forman la única obra de dos partes, Lucas y Hechos.
o Opus Lucanum, escrita entre los años 80 y 90 después de Cristo, o sea, de 80 y 90 años, casi 50 o 50 o 60 años después de Cristo. O sea que, porque todo lo que se hablaba de Cristo en esos tiempos era de boca. Entonces, hasta que vinieron ellos y decidieron escribir y empezaron a escribir los evangelios según San Marcos, evangelios según San Juan, San Lucas y Mateo, y vieron otros evangelios, el de Felipe, el de Tomás, el de Pedro, el de Pablo, el de Bernabé, el de Judas, el de Santiago. Entonces hubieron muchos evangelios, pero después en los concilios, como era el Imperio Romano quien estaba escribiendo, y eran ellos a los que les convenía, los que han visto ese video donde yo expliqué cómo usaron ellos a conveniencia para formar su propia religión y hacer el mitraísmo, cristianizarlo para juntar toda Roma. Entonces, también el hermano Fausto lo ha aplicado también más extensamente en la Sinagoga de Satanás, parte 2. Entonces, ahí tú podrías entender por qué tomaron algunos libros apócrifos sí, otros no, y el canon que hasta hoy conocemos. Sin embargo, los textos se separaron antes de que se escribieran en los manuscritos que llegaron hasta hoy. Con esta separación se busca cultivar el conocimiento de los evangelios como una unidad de archivos sagrados, a los cuales los hechos servían como una especie de apéndice. Es de un interés y valor histórico. No hay ningún otro libro como este dentro del Nuevo Testamento, según el canon, pero estaban también los hechos de Pedro, que es casi también lo que estaban haciendo los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Porque esto está pasando después de la resurrección de Cristo. Después de que ellos, Jesús se les ha presentado a ellos, y entonces Jesús camina con ellos 40 días después de la resurrección, ¿verdad? Porque venía una fiesta. Venía una de las fiestas que primero estaba la Pascua, la cual celebraron en Nisan, y entonces recuerda que el jubileo de días, al 50 días o 7 semanas de 7 días, venía la fiesta del Pentecostés, para que en el día 50, el jubileo, recibieran ellos el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que es lo que precisamente vamos a leer. Entonces, Lucas comienza el Hechos de los Apóstoles hablando de la primera carta que escribió él. En el primer tratado, o sea, el Evangelio que te escribí, o Teófilo, la misma persona a la cual le había destinado el Evangelio, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que muchos no entienden de lo que esos son los hechos. Los hechos, porque hay formas de decir que es un hecho, ¿eh? Un hecho es un evento, un acto, pero también esa palabra acto viene también se puede derivar de la palabra actuado, o actuación, o actor, que es muy diferente al autor. El que actúa, o el que es el que hizo las cosas, o el que actúa las cosas. Hay gente que actúa, solo hace la apariencia, tiene una máscara, es hipócrita, pero el que hace las cosas, el que las enseña, no solo las hace, sino que también las enseña. Y es algo que nosotros, pregoneros de justicia, hermanos, que queremos llevar el sacerdocio según el orden de Melquisedec, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos, no maestros que solo enseñan, pero no hacen. Y Jesús lo dice el libro de Hechos, Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Jesús no solo, por eso le decían maestro, porque tenía la sabiduría de ellos, pero la gente escuchaba y les enseñaba a hacer esto. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Esto es lo que enseñó Jesús, lo que él enseñó en el Evangelio, y lo que los apóstoles, los discípulos comenzaron a seguir haciendo y enseñando a otros para que fuesen libres de toda religiosidad, libres de la ley, libres de la condenación, y les enseñaran a la gente a ser libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, es algo que Jesús comienza a hacer. Y Jesús comienza a hacer en tu vida cuando tú primeramente te rindes a Él. Por eso el confesar a Jesús no solo es decir,
yo te confieso como mi Señor y Salvador. Una cosa es de labios, pero con el corazón creerlo es otra cosa. Creer que Jesús es tu Señor y tu Salvador es que vives, actúas, haces. Él se convierte en el autor y consumador de tu fe. Y tú haces, te conviertes en una palabra viva, en el cumplimiento de la profecía. Y vamos a hablar de las profecías de lo que él hablaba. Dice. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso es que cuando la gente lee, la gente se va rapidito en este versículo. Y no medita en lo que realmente está diciendo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, cuando fue levantado en las nubes. Y se cumplió la profecía de Daniel 7, al que está sentado en el trono. En la imagen de Daniel, en el capítulo 7, donde él mira al sabio, al anciano de días, y después ve uno semejante al Hijo del Hombre, que está ahí sentado en el trono, y el cual nos hace partícipes a todos nosotros de podernos sentar en ese trono. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles, todo mandato que daba Jesús era dado por el Espíritu. O sea, está diciendo, lo que van a hacer, los hechos que van a hacer, son hechos del Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en sí, el título debería ser Hechos del Espíritu. Y entonces, si tú entiendes que tú estás en Cristo, tú debes también estar haciendo esas obras por las cuales Dios te creó para que estuvieses desde antes de la fundación del mundo, hechas para ti, para que tú perseveraras en ellas, para que tú anduvieras guiadas por el Espíritu a hacerlas, porque los que Juan 3 Jesús lo dijo, Juan 3, a Timoteo, a Nicodemo, cuando le está enseñando qué es el verdadero nacimiento y cuál es la condenación, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando te acercas a la luz, entonces entiendes que tus obras son malas. Dios con su luz te ilumina y te enseña que estás mal. Y entonces tienes que volver a comenzar y a que tus obras sean hechas, como dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No son hechas por ti, son hechas en Dios, en Cristo, en el Espíritu. Ya no son obras de la ley, sino obras de la fe, porque la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios para que anduviésemos en ellas. Creadas desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no tenían duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios que traía Jesús, un reino de justicia, donde venía el rey justo. Y es aquí donde se cumple la profecía de Isaías 32, para los justos y para el rey justo que viene con ellos. Hechos, entonces imagínate, ya empezamos con Hechos y empieza a cumplirse la profecía del Antiguo Testamento. El rey justo, y escucha, porque se estaba cumpliendo con Jesús. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, o sea, los que estaban con él. Y será aquel varón como un escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de las aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. O sea que algún lugar de seguridad, algún lugar donde, si estás en el desierto y encuentras sombra, un lugar de reposo. No se ofuscará entonces los ojos que le ven, y los oídos que les oyen oirán atentos. El que tenga ojos para ver, mirará, y el que tenga oídos para oír, oirá. El corazón de los necios se entenderá para saber, sus corazones serán cambiados, será la circuncisión, sus metanoia comenzará.
El corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, y ya no trastabillarán. No dirán como Moisés, es que soy tartamudo, sino que hablarán rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso. Y entonces ahí viene el cambio. El impío no será llamado generoso, sino que aquellos que son generosos serán realmente llamados generosos. Ni el tramposo será llamado espléndido, como lo hacen en las congregaciones o lo hacen en la política. Llaman, excelentísimo. Y es un mule de tramposo. O como decían de nuestro presidente, el muy honorable señor presidente, y está preso allá por narcotráfico. ¿Me entiendes? Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad, para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta. Porque muchos hablaban de eso. Saludos, hermanita. Eso me les diga. Un fuerte abrazo, hermanita Odalis. Dejando el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Dejando al alma que tenía hambre, no dándole de comer. Al que estaba sediento, no dándole de beber. Por eso el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque dejaban de hacer juicio y justicia, dejaban de hacer misericordia. Por eso el ruin no será así, ni el tramposo más. Las armas del tramposo son malas, tramas, intrigas inicuas para enredar a los simples. Por eso Proverbios 1, y le dice el Señor la exhortación: ¿hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué menospreciaron la sabiduría? ¿Por qué menospreciaron la reprensión de su Señor, que vino a mostrárselas? Porque estos traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y hablar en juicio contra el pobre, contra el menesteroso, contra la viuda, contra el huérfano, diciéndoles: no son carga mía. Hablan juicio contra ellos. Ellos son impiedad. Yo soy más santo que tú, apártate de mí. Pero el generoso pensará en generosidades. ¿Entendieron? El generoso, el que es dador, el que tiene caridad, pensará en generosidades. El impío piensa y maquina el impío y lo hace, mas el generoso piensa en lo bueno. Por eso Pablo nos exhorta a todos: pensad en lo bueno, y por generosidades será exaltado. ¿Y quién más generoso que nuestro Señor, que estaba dispuesto a darlo todo? Repartió sus dones a los hombres, repartió sus riquezas a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Mujeres indolentes, y ahora habla proféticamente a las iglesias. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año, el año agradable del Señor, el milenio, porque para Él un día como 1000 años, y 1000 años como un día, o un año puede ser mucho tiempo, o el tiempo que nos ha dado a nosotros para que le conozcamos. De aquí a un año más tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiados, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, diciendo: pero si la cosecha estaba. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que en ella hay alegría, en la ciudad de la alegría, porque los palacios quedarán desiertos, las personas quedarán desiertas, la multitud de las ciudades cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses. Y algunos se enojan cuando la palabra les dice asnos monteses, dromedarias, y hagan ganados y hagan majada, dice. Y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, se congregarán y harán multitudes hasta que venga el Espíritu Santo. Y ese era el cumplimiento de Hechos, porque eso es lo que le dice el Señor: esperad a que venga el Espíritu
sobre vosotros y recibiréis el poder de lo alto. Hasta que venga sobre nosotros, sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto, esta tierra seca, este polvo que se estaba convirtiendo en polvo, al recibir el aliento de vida, el desierto se convertirá en campo fértil. Otra vez volveremos a nacer. El pueblo asentado en tinieblas vio la luz. El que estaba muerto viene a vida. Vida y vida en abundancia. Esto que estaba muerto, este jardín muerto, como les hablé la pasada, del nuevo jardín, este Edén muerto volverá a renacer, volverá a ser como antes, y con la gloria que tuvimos antes, aún mejor el Señor nos dará. Este desierto se convertirá en campo fértil. El campo fértil se ha estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Entiendes? En el campo fértil, en el desierto afuera, todos los que no quisieron entrar, estará el juicio, porque no quisieron vivir en la misericordia. Entonces juicio sin misericordia será para todo aquel que no practique la misericordia. Entonces serán lugares desérticos, muladares. Entonces allí estará el juicio. Pero los que tengan al Señor, morará la justicia. Y el efecto de la justicia, y esto es lo bueno, la buena noticia para todos, hermanos, el efecto de la justicia será la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, por eso no solo es hablar de la justicia y enseñarla, es hacerla y enseñarla. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, eternamente y para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en recreos en reposo. Y cuando caiga granizo, como el que habla en el fin de los tiempos, el granizo que caerá sobre todo, caerán en los montes, en los grandes peñascos, y en las ciudades será toda abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno, y vienen y dejan libre aquel que les servía, dejan libre al esclavo, al que estaba oprimido. Por eso él traía libertad a los cautivos, a los que venían a servir. Él los libertaba, a los que son bienaventurados, a los que siembran junto a las aguas. Serás como árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae y que su fruto da al tiempo. Volvemos a Hechos capítulo 1. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, aprendiéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Al día 50, al día del Pentecostés, después de las 7 semanas, al día del jubileo, en la fiesta de Pentecostés, tienes que leer Levítico, tienes que leer Éxodo para que entiendas. Primero la Pascua, y a los 50 días, a los 49 días, y al siguiente día era el día del Pentecostés, en el jubileo. En ese día, el día de la libertad, en el día que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces le preguntaban algo que querían saber, pero es porque como no habían leído, el Espíritu no les había enseñado todavía, o lo habían leído pero no lo habían entendido, como el eunuco, que lo vamos a ver más adelante, porque el eunuco estaba leyendo el rollo sagrado de Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Así que muchos están leyendo la escritura y no la entienden, porque no tienen la guía, el maestro que les guíe. Por eso el eunuco dijo, pero es que no tengo quien me enseñe. Y entonces Felipe le comenzó a partir de ahí, de esa escritura, le empezó a hablar y a desmenuzar la escritura, como Jesús lo hizo también en el camino de Maús, cuando les habló a aquellos dos hombres que venían tristes porque el Mesías había sido muerto, pero él les estaba diciendo que el Mesías tenía que resucitar, que todo eso era para que se cumpliera la escritura y ellos fueran partícipes de la escritura. Así también nosotros
seremos partícipes de esa escritura. Entonces cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Precisamente era la profecía de Ezequiel 36, la misma, la restauración futura de Israel. Esa es un poco largo, vamos a tratar de leerlo rápido. O me ayuda. Dice, tú, hijo de hombre, profetiza. ¿A quién se le llamaba hijo de hombre? ¿Quién era la única persona que se llamaba a sí mismo hijo de hombre? Tú. Jesús. Jesús. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, o sea, a las ciudades, a los hombres altos de Israel, y di, montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, por cuanto el enemigo dijo a vosotros, ¡Ea! También las alturas eternas nos han sido dados por heredad, porque ellos pensaban tomarse la heredad del hijo, porque como el hijo, habían matado al hijo a quien él era heredero, pensaban que toda la herencia era para ellos. Ellos, los principados y potestades, pensaron, hemos matado al Hijo del Altísimo, ahora nos pertenece, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo, el reino de los cielos es parecido a un hombre que tiene un dominio y manda y deja encargado a algunos y manda a sus consiervos a que le digan que él viene, y ¿qué es lo que hacían? Mataban a sus mensajeros. Entonces dijo el amo o el Señor, mandaré a mi hijo, tal vez a él lo respetan. Y aún así ellos dijeron, no, ahora ha venido el hijo, si lo matamos, la herencia será nuestra. Los montes altos pensaron que matando al hijo habían vencido, pero no comprendieron que más bien matando al hijo perdieron. Porque si los principados y las autoridades de este siglo hubieran sabido que estaban matando al hijo, al heredero, al rey de reyes, no lo hubieran condenado, no lo hubieran clavado en el madero, porque era su pérdida. Así ha dicho el Señor, dice. Profetiza por tanto, dice, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de todas las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos y a las ciudades desamparadas. A todo estaba profetizando, a tanto grandes como pequeños, a pobres como ricos, a libres como esclavos, a siervos, a todos estaba hablando el Señor. Blancos, negros, chinos, amarillos, como los quiera ver, a todos estaba profetizando el Espíritu, a tanto espíritus como a hombres. Estaba profetizando a los caídos y a los espíritus inmundos. A todos que fueran puestos por botín y escarnios a todas las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom. Y sabemos que Edom es Roma, porque en ese tiempo estaba Roma, que era la bestia que había colonizado al pueblo de Israel en ese último tiempo. Contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, que con todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, de mi pueblo, y diré a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles, así ha dicho el Señor, he aquí, en mi cielo, y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llenado de oprobio las naciones, por lo cual así ha dicho el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado por las naciones que están en vuestro alrededor, han de llevar su afrenta, como en la visión de Daniel, cuando el Hijo del Hombre se para en medio del río y jura, y dice que levanta sus dos manos y hace un juramento. No se escucha qué juramento hace, pero es el mismo que hace en Apocalipsis, en el día de las revelaciones. Yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir, porque he aquí que yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y empezar a multiplicarse como un Génesis, a toda la casa de Israel, a toda ella, y a las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Isaías 58. Publicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán,
y os haré morar como solías antiguamente, y os haré, mayor bien que en vuestros principios. La gloria postrera será mayor que la primera. Y sabréis que yo soy, y haré andar hombres sobre vosotros, oh mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti, y les serás por heredad. Nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho el Señor, por cuanto dice de vosotros, comedora de hombres, le decía a la bestia, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más a los hombres. La bestia que escarnecía y que dice que en Daniel que pisoteaba también las obras para no dejar nada. Comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de las naciones, ni más llevarás de los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos. No andaban en el camino de justicia, no caminaban en esos caminos. Por eso vino alguien a enseñarnos el camino. Alguien nos vino a enseñar el camino con sus obras, con inmundicia de monstruosa, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, como algo impuro, como que tenía lepra o estaba en la mujer en los tiempos de la menstruación, inmunda, que tenía que ser apartada. Así también era Israel en sus caminos. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque sus hijos con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por toda la tierra. Por eso el reino del norte fue disperso primero y después el reino del sur. Y toda Israel fue dispersa. Y por eso hoy le llamamos a los hermanos en la dispersión. Porque todo el pueblo de Dios fue disperso. Profanaron, dice, mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo del Señor y de la tierra de él han salido, dice. No, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, al pueblo del norte, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Profanando entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el yo soy, dice el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré a todos de todas las tierras. Y él juntará, dice, por eso se levantó un rey justo para atraerlos a todos a él. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y quién es el único que hace eso, de podernos limpiar? Es Cristo. Él nos ha limpiado con agua limpia y nos seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo, hermano Jesús? ¿Qué es tener un corazón nuevo y una mente nueva? Eso se llama paranoia. Ah, la paranoia, paranoia es lo contrario de este hermano eso. O sea, nos hará arrepentirnos, nos dará un corazón nuevo, mente nueva, un odre nuevo, la nueva criatura, nacer de nuevo, metanoia. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es lo que está cumpliendo en Hechos. El Espíritu de Dios, derramaré sobre vosotros mi espíritu, dice. Y me seréis testigos para todas las naciones, en Judea, en Samaria. Y ahí se está cumpliendo lo que estaba diciendo en Hechos 1:8. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Pondré corazón nuevo sobre vosotros. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No porque sea un nuevo espíritu, sino que es el espíritu que siempre estuvo, que debería estar en nosotros. Nuevo porque es eterno. El espíritu de Cristo, el espíritu de verdad, el espíritu de gracia sobre nosotros.
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que ama, un corazón que tiene misericordia, un corazón que es generoso, un corazón que es dadivoso, el corazón de Dios en nosotros, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón como el de el rey David, un hombre nuevo, exactamente, hermana. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondráis por obras. ¿Cuáles obras? ¿Las obras de la ley? No, las obras de la fe, las obras del espíritu. Por eso le dice Jesús, esperen en Jerusalén, hasta que venga sobre vosotros el espíritu. Os dice, Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque el Padre puso una sola potestad. Y ahí está leyendo, la potestad es Él. Cristo tiene el poder. El Padre puso una sola potestad. Pero recibiréis, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas las naciones, en toda lengua, en toda tribu, en toda nación, en todo hombre. Seréis testigos, porque lo manifestaréis. Y habiendo dicho, dice, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto, y lo ocultó ante sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas. Ya sabes que representan esas vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones gentiles, varones galileos, perdón, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Así como está allá en los cielos, está ahora aquí en los cielos. Ahora le vemos. Por eso muchos están esperando la manifestación, verle otra vez. Él ya está aquí. Ya Jesús vino. Él mora en su santo templo, en su templo verdadero. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, en la tierra prometida. Y vosotros seréis por pueblo, y yo seré por vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. O sea que aunque tengas inmundicia, Él te guardará. No porque tú la puedas guardar. Él es quien te guardará. Él es quien te santificará. Él es quien te justificará. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahorita? Llamando al trigo. Y lo está multiplicando. ¿Cómo se multiplica el trigo, hermano Jesús? Sembrándolo para que dé mucho fruto. Y seréis como ese jardín del Edén renovado. Ya lo vamos a ver. Aquí lo dice. Y lo multiplicaré y os daré hambre y sed de justicia para ser saciados. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Más bien nosotros haremos lo que daremos. Ya no tomarás prestado, sino que tú prestarás y no cobrarás. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Entonces nos acordamos de lo malos que hemos sido. Cuando yo entendí, comencé a leer la Escritura, como les dije al principio, y verla que era más hechos que palabras, yo me sentía avergonzado cuando no miraba al pobre, el que no volteaba a ver al menesteroso, no miraba la necesidad de mi hermano. No me importaba, no tenía piedad. Lo hacía de vez en cuando, pero no es lo mismo como ahora, que lo buscas a tu prójimo, que ya no eres un oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de la palabra de Dios. Hechos más que palabras. Hechos más que palabras es lo que quiere el Señor. Y nunca más, dice, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien,
Avergonzaos y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades. ¿Qué día fue ese? El día en el que el Señor estaba pagando en el madero y diciendo, la deuda ha sido pagada. Esta es mi sangre, por la cual es por vosotros derramada para perdón de pecados. El día en que yo las limpie de todas vuestras iniquidades, cuando Él quitó el continuo sacrificio, haré también que sean habitadas las ciudades. Y estas ciudades serían llenadas. Ya no serían muradadas, ya no serían ciudades vacías, sino que ahora ciudades llenas, porque el amiguito cuando mira la habitación vacía, ordenada y vacía, va y trae otros 7 elementos peores que él va. Pero cuando ya no serán vacías, sino que son ciudades para habitar, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta es la tierra que era asolada, ha venido a ser como huerto de Edén, como en el principio, pero aún mejorado. Ha venido a ser esta tierra que era desolada, que no daba ya para dar más fruto, ahora ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están ahora fortificadas y habitadas. La luz ha venido a morar dentro de ellos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el yo soy, he hablado y lo haré. Así ha dicho el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. En las que son apartadas para la fiesta se multiplican más. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy el Señor. Hechos, más que palabras. Estamos empezando solo leímos los primeros 11 versículos de Hechos. Y es el cumplimiento de casi 3 capítulos del Antiguo Testamento, completos. Porque después viene Joel 2. Ya lo vamos a ver en el día de mañana, si Dios así lo permite. Cumplimiento de la Escritura. El Espíritu de Dios viniendo sobre el verdadero templo de Dios. No el templo de piedra al cual la gloria era para los hombres, porque lo habían construido los hombres. Era hechas por artesanos, por mano de hombres que se sentían orgullosos. Por eso le decían los discípulos a Jesús, ¿no has visto los edificios? ¿Verdad? Y Jesús que le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero destruí este templo y en 3 días yo lo edificaré. Y él estaba cumpliendo la Escritura otra vez, una y otra vez con nosotros. Hermanos, te invito a, los que están ahí pendientes, los que quieran participar, les abro ahorita. Sí, les abro ahorita el chat para los que quieran participar. Si alguien quiere agregar a lo que he expuesto, si alguien tiene alguna duda o quiere dar algún testimonio, le abro ahorita. Bueno, siempre está abierto, yo lo trato de ver desde el principio. Pongo ahí el link, queda fijado. A los que están en la dispersión me puedan acompañar por medio de WhatsApp. Y para los que están en TikTok, pueden hacerlo al más 504 8969 7474 si quieres participar. Ok. No tenemos a nadie. A ver, se está escribiendo. Yo sé que a algunas personas les cuesta leer, pero es que para entender lo que estaba ocurriendo en el Nuevo Testamento tendrías que haber leído el Antiguo. Y es ahí donde muchos están cayendo en un error ahorita con lo que Jehová es Satanás. Porque han satanizado el Antiguo Testamento
que no ven las profecías. O sea, están quitando las profecías de Jesús. Están quitando al Rey justo. Están quitando el derramamiento del Espíritu del Señor, que daría vida y que cambiaría los corazones de piedra por un corazón de carne. La circuncisión del corazón. Entonces, al decir esto es satanizado, y entonces no entiendes, porque son tardos para oír. No tenían el oído que decía Isaías 32. Ahora los que tengan oídos oigan, y los que tengan ojos vean. Los que tengan corazones vuélvanse al Señor para que sean cambiados. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, creo que es todo por hoy. Nos estamos viendo el día de mañana, si Dios así lo permite. Mi Señor Jesús les bendiga a todos. Estén activados en oración. Ya el hermano está en movimiento para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Les dejo un fuerte abrazo a todos. Paz de Cristo sobre todos ustedes. Hasta pronto.